nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 73 se da por aprobada y el acta de la sesión número 74 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. Señor secretario, puede proceder a la lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la corporación, mediante el cual comunica que a petición del diputado señor Enrique Lee, la sala acordó remitir a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena el proyecto de ley que establece el 3 de junio del año 2029 como el día de la conmemoración en la región de Arica y Parinacota del centenario del Tratado de Lima, originalmente destinado a la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones. Un oficio del ministro de Energía, por medio del cual responde oficio de la Comisión respecto a estudiar y analizar una alternativa para resolver la situación de la problemática energética en la comuna de Huaytecas y sus alrededores. Y por último, señora presidenta, una carta del jefe de la bancada de Bópoli, por medio de la cual informa que en la sesión del día de hoy el diputado Otuiti Teao será reemplazado por el diputado Miguel Ángel Calisto. Terminada la lectura de la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Diputado Lee, tiene la palabra. Presidenta, efectivamente del Senado se recibió el proyecto que conmemora los 100 años del Tratado de Paz y Amistad de Lima, firmado el 3 de junio de 1929, y que iba destinado a la Comisión de Cultura y Comunicaciones, pero que solicité que lo viéramos nosotros, Presidenta, por varias razones. En primer lugar, porque en esta Cámara, nuestra Cámara de Diputadas y Diputados, a fines del 2022 se aprobó un proyecto que solicitaba al presidente precisamente la conmemoración de estos 100 años con grandes obras de infraestructura, obras que Arica ha estado desprovista en las últimas décadas. Es decir, se trata de conmemorar estos 100 años de Arica en territorio chileno, no con festividades, sino con obras de infraestructura, de envergadura, que permita dar solución a los aspectos de salud, educación y de desarrollo. Es por eso, Presidenta, que estoy muy satisfecho y agradezco a mis colegas de la Cámara y en especial de esta comisión el poder analizar y ver este proyecto que en realidad debiera ser mucho más que un día de conmemoración, sino que debiese ser acompañado por las obras que un Estado debiese de promover en un territorio que tiene bajo su cuidado. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Bien, diputado. Entonces lo haremos en esta comisión el proyecto de ley. Ofrezco la palabra. ¿Puntos varios? Yo, Presidenta. Diputado Lee. Presidenta, sobre un punto que ha sido tratado anteriormente, en el sentido de una presión que ha recibido la minera, la principal minera de la región de Arica y Parinacota, Quiborax, primero mediante presión de CONAF, presionando por un eventual cierre de las faenas y que finalmente esto ha desembocado en una acción judicial del Consejo de Defensa del Estado, en donde curiosamente piden una medida precautoria del término de las faenas, del cese de las faenas. ¿Por qué expongo esto en esta comisión, Presidenta? Bueno, de todos es sabido la crisis económica por la que estamos pasando, falta de trabajo y sobre todo en Arica y Parinacota las fuentes de empleo no sobran, faltan, y esta minera da trabajo directo a cerca de 1000 personas. 1000 familias se ven entonces beneficiadas de esta actividad minera y otras 1000 en forma indirecta. Ahora, habiendo un eventual daño ambiental y en subsecuencia un daño a la salud, sin duda que nadie podría estar ajeno sobre la necesidad de paralizar una actividad. Sin embargo, Presidenta, no hay ningún hecho nuevo que se conozca que amerite tener esa sospecha. Por lo tanto, yo creo que lo justo es que habiendo una demanda del Consejo de Defensa del Estado, sea el propio debido proceso quien determine si existe alguna actividad que esté ocasionando daño al medio ambiente o a la salud, y no el mero capricho de un Estado respecto a una actividad tan importante en nuestra región. Hace algunas semanas en la Comisión de Medio Ambiente pedí a la ministra en cuestión que nos informe si hay algún hecho nuevo que amerite una medida precautoria
tan grave como la de paralizar las actividades incluso antes de comenzar el debido proceso. Y todavía no tenemos respuesta. Es por eso, Presidenta, que le pido a usted el acuerdo a esta comisión para poder recibir a los representantes de los trabajadores de dicha minera, también a los trabajadores indirectos, que son básicamente transportistas, muchos de ellos pertenecientes a los pueblos originarios, y también, si es posible, a los representantes de la empresa, es decir, las tres entes, para que nos pueda explicar en qué situación está esto, porque entiendo que esta semana no habrían llegado a acuerdo. Había una luz de esperanza de un acuerdo entre las partes, sin embargo, esto no prosperó y por lo tanto, entonces, de iniciarse el proceso, esto se iniciaría con la solicitud de medida precautoria que implica el cierre de la actividad y con ello el término de esta mina. Ojalá los colegas nos pudieran ayudar. Estamos hablando de la principal actividad de la región, estamos hablando de 1000 fuentes de empleo directo, y yo creo que debemos escuchar a los tres estamentos, Presidenta. Gracias, diputado. Diputados, ¿acordamos entonces en la invitación correspondiente? ¿Sí? Acordado. Tiene la palabra el diputado Borque. Gracias, Presidenta. Sí, hemos solicitado ya en varias reuniones de la Comisión Zona Extrema, especialmente con el tema de por qué Chiloé no fue incorporado en el programa que tenía el presidente Boric como zona extrema con los parámetros que entregó el gobierno regional. Y se lo hemos solicitado vía oficio y vía esta comisión a la Subdere, y por lo cual nosotros no tenemos todavía la información clara. Me gustaría ver la posibilidad, estimada Presidenta, por su intermedio, de poder invitar al gobernador de la región de los lagos y su equipo o los profesionales que tomaron la decisión o vieron los parámetros por los cuales Chiloé no calificaba, el archipiélago de Chiloé no calificaba para ser considerado en este programa de zona extrema. Me gustaría que él nos pueda también entregar esa información, ya que él no se repostula, entonces para saber si es que en alguna futura postulación de zona extrema nosotros tengamos claro cuáles son los parámetros de por qué siempre dejan afuera al archipiélago de Chiloé. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Acordado entonces poder invitar al gobernador de los lagos a la sesión de zona extrema? ¿Sí? Pero sobre el punto, perfecto. Presidenta, Diputada Nullado. y que sería importante a lo mejor igual invitar a la subsecretaria de la Subdere, porque ella y el gobernador debieran entregar los criterios los cuales se utilizaron, y sería importante invitar a ambos. Gracias. Bien. ¿Acordado? Invitamos entonces también a Subdere. Acordado. ¿Puntos varios? No habiendo más puntos varios, vamos a pasar entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicio Eléctrico correspondiente al boletín 16.627-08. A esta sesión han sido invitados el señor Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía. Buenas tardes. La señora Aide Jiménez, representante de HDF Energy, y al señor Carlos Díaz, consultor que está vía Zoom. Bien, subsecretario, ¿comienza usted con su exposición o al final? Como usted desee. ¿Puedo empezar ahora? Sí, por supuesto. Comenzamos entonces con usted. Si usted quiere puede sentarse ahí para manejar el computador.
Gracias, Presidenta. Y por intermedio saludar a todos y todas los honorables diputados. Tal como se solicitó en la sesión pasada, en esta sesión vamos a exponer los impactos de dos medidas que establecen, o dos medidas tarifarias del proyecto de ley de sistemas medianos. El primero, que se refiere a el mecanismo de banda de ajustes y recargo en la banda del precio nudo de promedio, en donde se incorpora a las concesionarias de distribución del sistema mediano en el mecanismo justamente de ajuste y recarga. Y lo anterior solo en el caso en que el precio promedio de las distribuidoras de sistemas medianos se encuentren por sobre el precio promedio ponderado de energía de todas las concesionarias del sistema eléctrico nacional y sistemas medianos incrementaron un 5%. Y por otra parte es la modificación de la equidad tarifaria residencial, de manera que se exima a los suministros no residenciales ubicados en las comunas beneficiadas a nivel residencial de aportar al mecanismo. Solamente como un punto previo para ahondar un poco me parece pertinente partir señalando que este mecanismo, el primero, el de la banda de ajuste, opera sobre el precio de la energía. Y el precio de la energía es el precio que significa el porcentaje de 70% de la cuenta, muchas gracias, de la cuenta de la electricidad. La cuenta de la electricidad se compone básicamente de un componente energía, transmisión y distribución. La energía representa el 70%, la transmisión un 10% y por su parte la distribución un 20%. Pues bien, como señalaba, el mecanismo de la banda de ajuste y recargo del precio de nudo promedio opera sobre el componente de energía. Esta medida, la banda de ajuste y recargo del precio de nudo promedio, ya opera respecto del sistema eléctrico nacional, es decir, del sistema que va de Arica hasta Chiloé. Y básicamente lo que establecía esta medida cuando se propuso en su momento, recordar que esta es una ley vigente, era evitar que existiesen precios de la energía, en este caso en el sistema eléctrico nacional, que estuviera por sobre una banda. En este caso la banda es el promedio por sobre 5%. Si es que hubiese alguna distribuidora que tiene un precio de energía por sobre esa banda, entonces se elimina el exceso y se recarga al resto de las demás distribuidoras. Este es un mecanismo justamente que lo que viene a hacer es evitar que existan diferencias muy grandes en el precio de la energía y de hecho en su momento, cuando el sistema eléctrico nacional se componía o se descomponía, no estaba interconectado y estaba el sistema interconectado norte grande y el sistema interconectado central, se unieron también a los efectos para ser calculado, para ampliar la base de cálculo y de esa forma impedir que existan diferencias de precio de energía muy grandes en este sistema. Lo que buscamos con esto es incorporar a los sistemas medianos a ese cálculo, es decir, para que ya no exista diferencia muy grande de precio de energía, esta vez ahora desde el sistema eléctrico nacional, desde Arica a Chiloé, pero ahora también desde Chiloé a Magallanes, pero en este caso los sistemas medianos. Y acá podemos ver básicamente la proyección. Antes de hacer la proyección, quisiera señalar que estos cálculos y estos ejercicios se hacen en consideración a determinados supuestos de evolución para el tipo de cambio, el precio de los combustibles y otros indexadores, por ejemplo el IPC. Y también se consideran los decretos tarifarios vigentes en el caso de los sistemas medianos. Por lo tanto, estas proyecciones son válidas teniendo en consideración esas evoluciones de los cálculos ordinarios de las variables que acabo de mencionar. Pues bien, acá podemos observar las distintas efectos que hay en las distribuidoras de cada una de las regiones. Por ejemplo, en el caso de Edel-Aysén, en la línea azul discontinua, se puede observar cuál es el precio de la energía en este caso sin proyecto de ley. Y por otra parte, de manera continua, en la línea azul, cómo sería el precio de la energía con el proyecto de ley. Y bueno, ahí se puede observar que el precio de la energía baja con este proyecto de ley de un 17% en 2025 y un 30% en el 2028. Y eso en efecto de la tarifa final
de los clientes no residenciales, perdón, sí, bien digo, los clientes no residenciales, implica una rebaja en la tarifa final de un 10% el 2025 y una rebaja del 17% el 2028. En este caso, para los clientes residenciales, el impacto es menor porque posteriormente opera la equidad tarifaria residencial, que la vamos a explicar posteriormente, la cual en este caso hace que la disminución de la tarifa para este tipo de clientes sea menor por la operación de este mecanismo, pero se mantiene en ese sentido las rebajas antes señaladas de un 10 y un 17% para los clientes no residenciales en la tarifa final. Sí. Los residenciales le bajaría un 17. A los no residenciales. Los no residenciales son industriales y comerciales. A los no residenciales. 17, perdón, le rebajaría, perdón, lo primero que dije para recapitular. Lo que baja es en un 17% el 2025 del precio de la energía y del 30% del 2028, eso es el precio de energía. Ese en el sentido, a los no residenciales, la tarifa final, el precio de la energía, dije primero. Ahora, el efecto en la tarifa final para los no residenciales es de un 10% el 2025 y un 17% el 2028. ¿Me explico? El precio de la energía tiene que ver, o sea, usted habla de la generación. Sí, el precio de la energía. Pero después, lo que dije después es el efecto en la cuenta final. La cuenta final. ¿Se entiende? ¿Sí? Es que no sale. No está ese valor. Ese valor, por ejemplo. Sí, de todas maneras. Ya, perfecto. Sí. Me quedó claro. Y en términos de precio es pasa de justamente el 2025 de $121 por megawatt hora a 101, y eso en 2025, y en el 2028 de $131 a $91. En el caso de Magallanes, el precio de la energía, y el precio de Magallanes lo pueden ver, en este caso está representado por Edelmag, en donde se puede observar en la línea discontinua amarilla, sí, amarilla, bien digo. ¿Es el precio de la energía de Magallanes hoy? Ese es no hoy, sino que con el proyecto de ley, o sea, básicamente el 2025. Si ven en la línea de abajo, está el periodo temporal, y en la línea arriba está el precio, en este caso expresado en dólares. Entonces, si se puede observar bien que en la línea amarilla del MAG se establece discontinua, se establece del MAG sin ajustes. Y por otra parte, en la línea roja es del MAG con ajuste. Y esto en términos expresados ya más en términos más precisos, implica que en el caso de Magallanes el precio de la energía en el año 2027 bajaría un 5%, lo que también en este caso respecto de la cuenta final para Magallanes, para clientes residenciales y no residenciales, bajaría en un 5%. El precio de nuevo en este caso está calculado en una baja también del 2027 bajaría de $97 por megawatt hora a $92 por megawatt hora. Y por otra parte, se puede observar el caso de Cochamó y Hornopirén en la región de los lagos, en donde también se pueden ahí observar en verde, la línea discontinua verde es Cochamó y Hornopirén sin ajuste, mientras que la línea continua verde es Cochamó y Hornopirén con ajuste. El precio de la energía en este caso bajaría también el 2027 en un 2%, y en este caso se reflejaría, implicaría una rebaja en la cuenta final para Cochamó y Hornopirén, para clientes residenciales y no residenciales, una baja de un 1% en la cuenta final. En este caso, el precio no bajaría de $96 por megawatt hora a $95 por megawatt hora, eso a partir de 2027, como se puede observar. Magallanes le baja el 2027 un 5%. Baja un 5% para clientes residenciales y no residenciales. ¿En el precio final? Eso es en el precio final. Sí. 2027, sí. Y para el caso de Aysén, para clientes no residenciales, es de un 10% 2025 y un 17% el 2028. ¿Solo para no residenciales? Y en este caso es para no residenciales, que son clientes industriales comerciales.
Esto debido a lo que señalé anteriormente, debido a que en el caso de Aysén, para los residenciales, posteriormente opera el mecanismo de equidad tarifaria residencial que de alguna forma compensa un poco los efectos, lo que no ocurre así respecto de los clientes no residenciales. Por eso la baja en el caso de Aysén se concentra respecto de los no residenciales. Bien, entonces, como ustedes recordarán, el mecanismo de ajuste y recargo del precio de nuevo promedio, como su nombre lo dice, establece ciertos ajustes. Es decir, cuando el precio de la energía esté por sobre la banda del promedio del precio de energía más un 5%, se produce un ajuste, eliminando el exceso y produciendo un recargo en las demás distribuidoras que se encuentran por debajo de ese mecanismo. Y en este sentido, acá se puede observar el incremento máximo en las demás distribuidoras. Es decir, mientras que en un caso de los sistemas medianos bajaba el precio de la energía, en este caso, respecto de las demás distribuidoras, acá se puede observar cuál es el aumento máximo de la distribuidora a que más le aumenta por obra de esta propuesta que nosotros estamos proponiendo del mecanismo de ajuste y recargo. Es decir, del efecto de incluir a los sistemas medianos en este mecanismo de ajuste y recargo. Y acá se puede observar que el precio de energía implica un alza de un 0,16% en el 2025, mientras que implica un alza, que el alza mayor que se alcanza en el 2028 de un 0,47%. Esto, traducido en la cuenta final, se traduce en un alza en el año 2025 de un 0,09% en el año 2025 y de un 0,26% en el año 2028. Eso es claro, esto es al resto esto es a la distribuidora que más le aumenta, que no necesariamente es la misma, sino que es a la que más le aumenta, por ejemplo, en el 2025, en el primer semestre, o después en el segundo semestre del 2025 y así sucesivamente. Diputado. Y a continuación vamos a analizar el segundo mecanismo o modificación al mecanismo tarifario, que en este caso es el mecanismo de la equidad tarifaria residencial. El mecanismo anterior se enfocaba en el precio de la energía, que como les dije es aproximadamente el 70% de la tarifa de la boleta de la tarifa. El mecanismo actual que estamos viendo en pantalla se enfoca en el precio de la distribución, que actualmente es alrededor de un 20% de la tarifa final. En este caso, este mecanismo actualmente que opera para todo el sistema eléctrico nacional y también para los sistemas medianos, insisto, en este caso la diferencia es que ya está aplicando para los sistemas medianos, así como también al sistema eléctrico nacional. Este mecanismo lo que busca es que los precios, en este caso los costos de distribución, no estén también por sobre del promedio de las tarifas del país, más un 10%. Si es que existiese alguno que está por sobre esa banda, entonces se mantiene solamente en ese máximo del promedio por sobre el 10% y se recarga en este caso al resto de los clientes regulados. Esto está un límite para que no supere también el promedio simple del costo de distribución. Y en este caso, lo que podemos observar, porque lo que estamos proponiendo acá, dado que este es un mecanismo vigente para el sistema eléctrico nacional y también para los sistemas medianos, es este mecanismo que actualmente beneficia solamente a los clientes residenciales. Lo que queremos es hacernos cargo de una situación muy particular. Puede darse el caso de que exista una comuna que tenga un precio bastante alto de distribución y por lo tanto que esté por sobre el promedio más del 10%, y en ese caso esa comuna debería verse beneficiada por el mecanismo de la guía tarifaria residencial y por lo tanto en este caso entraría a beneficiar a los clientes residenciales, en este caso reduciendo el costo de distribución en la tarifa final. Pero en esa misma comuna que se encuentra beneficiada, también existen clientes no residenciales.
Y esos clientes no residenciales no solamente no están teniendo una rebaja como si lo tienen los clientes residenciales de la misma comuna, sino que además contribuyen a financiar la rebaja, en este caso los recargos, para financiar los descuentos que se realizan a los clientes residenciales. Lo que se propone, por tanto, en este proyecto de ley es que cuando existe una comuna beneficiada por el mecanismo de la equidad tarifaria residencial y por lo tanto que tiene costos de la distribución por sobre el promedio más del 10%, que los clientes no residenciales dejen de aportar a este mecanismo de financiamiento, dado que se encuentran básicamente en la misma comuna en la cual se está beneficiando a los clientes no residenciales. En ese contexto, los efectos son los que podemos observar en la lámina que estamos proponiendo. BT1, si lo pueden observar en la parte de más arriba, se refiere a la tarifa tipo más utilizada para los clientes, los clientes residenciales. Y aquí podemos ver que el efecto es de un 0% en la región de Magallanes, también un 0% en la región de Aysén y Los Lagos, en este caso incluyendo las comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena. Y en el caso también de la región de Los Lagos y la comuna de Cochamó y Gualeguay, el efecto en este caso es de un 0%, no hay un alza de las tarifas para ello. En el resto del país, el efecto sería o de un 0% o de un 1%, dependiendo si se encuentran en una comuna beneficiada por el mecanismo de equidad tarifaria residencial. Ahora, en las columnas de la derecha se puede observar el tipo de tarifa que es AT4.3, que es para empalmes de hasta 5 megawatts. Ese es una fórmula tarifaria que es ocupada fundamentalmente por clientes no residenciales, industriales, comerciales y que tienen la mayor facturación de energía. En estos casos, lo que observamos es que al aplicar este mecanismo que estamos proponiendo en este proyecto de ley, el aumento, habría un aumento en la tasa porcentual del segmento de distribución de la cuenta final de un 3%, mientras que en la región de Aysén Los Lagos, comuna de Chaitén, Futaleufú, Palena, sería en este sentido una rebaja de un menos 2%, y en el caso de Los Lagos, en este caso Cochamó y Gualeguay, también sería una rebaja de un menos 2%. Y en el resto del país, el efecto sería o bien de una rebaja de un 3%, si es que es una comuna favorecida por el mecanismo, o de un aumento del 3% en el caso de que no fuese una comuna favorecida por el mecanismo. Esa es la exposición y por supuesto, antes de seguir haciendo comentarios del proyecto de ley, quisiera proponer o disponible para responder preguntas. Gracias, subsecretario. Vamos a dejar las preguntas al final para que pongan nuestros invitados y posteriormente le damos la palabra a los diputados para que hagan las consultas pertinentes. Vamos a dejar entonces a la señora María Ide Jiménez, representante de HDF Energy, para que exponga. Tiene 15 minutos. Vamos a cargar la presentación. Ahí está. Buenas tardes, presidenta, subsecretario, honorables diputados. Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Hoy me encuentro en representación de HDF Energy. HDF es una empresa que tiene un poco más de 10 años y se dedica a la fabricación de celdas de combustible. La casa matriz está en Francia, en Burdeos, en donde está la fábrica de celdas de combustible. Y la particularidad de HDF es que es una empresa experta en islas energéticas. Y con esto no me refiero solo a la isla energética pensando en Isla de Pascua, sino que también me refiero a lugares que son más aislados, ¿ya? Cuando uno habla con las personas en general, les dice Chile, país famoso por sus energías renovables, ¿ya? Tienen sol, tienen viento, pero el tema es que las energías renovables son intermitentes, como ustedes ya lo deben saber, ¿ya? Y ahí es donde entra nuestra solución.
¿ya? Nuestra solución es una tecnología que se llama Renewable, que básicamente es el suministro de energía renovable no variable. Es decir, esto es una central eléctrica que aprovecha la energía del hidrógeno para la estabilidad de la red, ¿ya? Y se produce energía libre de carbono día y noche en forma estable. ¿Cuáles son los principales beneficios? Voy a hablar primero un poco más en general y después voy a ir a lo particular. Los beneficios de esta tecnología única que cuenta HDF es, en primer lugar, comentar. Acá no estamos hablando de una batería, ya las baterías en el fondo entregan energía, no entregan energía de base, ya las baterías entregan energía en momentos en donde son momentos punta, ya por lo tanto, si uno habla cuál es la diferencia nuestra con una batería común y corriente, es que las baterías en ese sentido se hacen menos competitivas, acá estamos hablando de energía estable. Y por otro lado, si hablamos de ahí, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia con una batería de litio? Es que estas tienen una vida útil mucho menor. Entonces, a grandes rasgos, los beneficios principales que tiene esta tecnología es que aumenta la penetración, obviamente, de renovables, ya, o sea, generación libre de carbono, mantiene la estabilidad de la red, esto quiere decir, sacamos el tema de la intermitencia, y también aumenta la resiliencia de la red gracias a este funcionamiento en modo isla, ¿ya? Esto es un punto muy importante porque tiene que ver con construir independencia energética, esta soberanía energética que hemos hablado o que ustedes han estado discutiendo en otras sesiones, es producir localmente electricidad que se consume localmente. Hablamos muchas veces y escuchamos muchas veces de proyectos en Magallanes, que sabemos que están avanzando, pero siempre tengo la impresión de que estamos hablando de que es energía para otro lado, para exportar. De hecho, creo que se ha comentado, pero en este caso es energía que se produce en Aysén y se consume también ahí, ¿ya? Entonces, este punto de la independencia energética es un punto súper relevante, ¿ya? Por otro lado, también interesante e importante que se reduce la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y que también se logra asegurar la estabilidad de los costos, ¿ya? Es decir, se puede, en este caso Aysén, beneficiar de un precio estable y competitivo por 20 años o más, ¿ya? Y bueno, además de esto también se impulsa la economía local del hidrógeno. Ahí, como pueden ver, bueno, muestra dónde está nuestra casa matriz, en Burdeos, en Francia, y si nos vamos a la particularidad de este mapa es que si uno hiciera un zoom se va a dar cuenta que muestra lugares súper extremos, no estamos mostrando grandes ciudades, esto muestra nuestra experiencia en islas o en lugares alejados, ¿ya? Cuando nos vamos a la región de Latinoamérica y el Caribe, nosotros tenemos ya en operación un proyecto en Martinica y un proyecto en construcción en Guyana Francesa, como lo pueden ver ahí. Dentro de la región latinoamericana también se encuentran en desarrollo avanzado otros proyectos, como el proyecto en Los Cabos, en México, en Barbados, en Trinidad y Tobago, ¿ya? Estamos en 30 países, el equipo es un equipo obviamente que está distribuido en estos 30 países y esto tiene que ver con que es necesario tener un equipo que entienda lo que está pasando en cada uno de los lugares y no alguien que te esté hablando desde súper lejos de una realidad que no conoce. Cuando nos vamos ahora al proyecto Costenaique, ¿ya? El objetivo de este proyecto es entregar energía firme y estable a la red de Aysén a partir de recursos renovables locales, ¿ya? Es decir, existe generación de energía que se suministra a la red, ya esta energía es renovable y lo más importante de nuevo, es no intermitente, ¿ya? Y esto se hace a través de un parque eólico, ¿ya? Dentro de los atributos, los distintos atributos, bueno, se es independiente de los cambios de precio del mercado de los combustibles, ese es uno de los atributos, ya que sabemos que el mercado de los combustibles obviamente sufre distintos cambios de precio todo el tiempo. Se genera autonomía energética con recursos renovables que son locales, ¿ya? Se evita inversiones en plantas adicionales de diésel o gas y aporta también a la descarbonización de actividades locales, que ahí vamos a ir nombrando un par también.
evita el sobrecosto por incremento del impuesto verde, da una estabilidad macroeconómica, obviamente al tener precios estables tenemos estabilidad macroeconómica, y obviamente lanza la economía, empuja la economía del hidrógeno en Aysén. Como datos claves importantes, este es un parque eólico que tiene de generación 36 megawatts, que son estables, energía firme de 12 megawatts de día y 12 megawatts de noche. Capacidad de planta, esta capacidad de planta es del 80-85%. Cuando hablamos de capacidad de planta hablamos de la eficiencia. Si nosotros vemos solamente el parque eólico, la capacidad de planta, para que ustedes tengan una idea, es de un 45%. Acá estamos hablando de casi el doble. ¿Ya? Interesante, y datos que a uno le quedan en la cabeza. Este proyecto puede generar energía para más de 16.000 hogares, ¿ya? Y puede generar un ahorro en combustible de 20 millones de litros al año, y a la vez evitar emisiones de más de 33.000 toneladas de CO2 al año, con costos estables. Por lo tanto, creo que con esos datos, y sin entrar tanto más en lo técnico, nos queda claro que es un proyecto que puede servir mucho para la región. Sabemos que la región está trabajando en un plan de desarrollo energético, pero también sabemos que los hospitales de Chile Chico y de Cochrane no tienen cómo cubrir hoy día sus necesidades energéticas. Sabemos también que existe esta planta regional de pellets que requiere al menos de 2 megawatts para poder funcionar, y según el crecimiento y la estimación del crecimiento de la demanda, la generación actual básicamente va a alcanzar para cubrir el crecimiento de la demanda, quedando todo el resto cubierto por otro tipo de combustibles como es la leña o los combustibles fósiles, ¿ya? Por lo tanto, se hace necesaria una alternativa. Y con esto, repito, no les quiero venir a contar lo que pasa en Aysén porque ustedes lo saben mucho mejor que yo. Pero obviamente el exceso de leña ha aumentado las enfermedades respiratorias. Sabemos que esto también genera un empeoramiento en la calidad de vida. El mes pasado estuve en Coyhaique y ya a la fecha llevaban 22 emergencias ambientales en lo que va del año. Por lo tanto, es una situación que hay que mejorar, ¿ya? Me pregunto cuánto se está gastando hoy día en temas de salud por enfermedades respiratorias. Por otro lado también estamos hablando de que miramos hacia una región full electric. Ya se están construyendo alrededor de 1.200 viviendas sociales para que funcionen con calefacción eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, como atributos del proyecto, aparte de los que les puedo compartir ahí, obviamente van por disminuir en millones de pesos el uso de combustibles fósiles. Tiene externalidades positivas en términos de salud, ¿ya? O sea, cuántos recursos nuevamente se destinan a hacer frente a enfermedades respiratorias. También tiene un tema muy importante que con un proyecto como de este tipo, se puede desarrollar económicamente la región, generar más empleos. Cuando hablamos del salmón, ya lo hemos hablado en otras sesiones, el salmón es el segundo producto de exportación del país, y el 52% se genera en Aysén, pero finalmente es procesado en los lagos. Ese PIB va a los lagos, no se queda en Aysén. Sabemos también que el presidente Boric, en su última cuenta pública, compartió la necesidad de cumplir con la meta de entre 22 a 28 proyectos de data centers en Chile, ¿ya? Aysén tiene fibra óptica. Por lo tanto, las oportunidades que se abren con esto, la verdad es que son muchas. Lamentablemente hoy, bajo el sistema tarifario que existe, no es posible generar este tipo de inversiones, ya porque finalmente lo que se necesita es asegurar este retorno de la inversión en un plazo mayor, ¿ya? Y dado esta situación hoy, es que no se hace posible para empresas como nosotros, o para nosotros mismos, obviamente, seguir adelante con proyectos de este tipo. Estuvo el señor Laguna hace un par de sesiones atrás y creo que tenía un punto importante con respecto a este tema. En el fondo, ver cómo se puede hacer un retorno de la inversión en un plazo mayor, con una anualidad constante, cómo se hace hoy día en términos de transmisión,
¿ya? Y finalmente, qué importante es ponerle cara también. Creo que estos temas siempre se hablan entre ingenieros y creo que finalmente es muy relevante poder promover la participación de la comunidad, tratar de explicarles de qué se trata esto, tratar de explicarles de qué manera va a mejorar su vida, o sea, ponerle caras. Ya creo que eso es muy importante. Y como dato, sí, yo en agosto estuve en Coyhaique y volví a Santiago con dolor de cabeza, mi ropa con olor a leña. Entonces, cuando uno ve esa realidad, uno siente que realmente está en deuda y que no puede existir esta diferencia que existe entre ir a un lugar tan lindo como es la región de Aysén, como es Coyhaique, que está construyendo un aeropuerto fantástico para que vengan turistas, si tenemos la ciudad más contaminada de Latinoamérica. Y por otro lado, un proyecto de este tipo, además de ser un proyecto totalmente limpio, va a generar, obviamente, poner más aún a la región en el mapa, no solo en el mapa de Chile, sino que en el mapa de la región latinoamericana. ¿En qué estamos con este proyecto? El proyecto eólico cuenta con resolución de calificación ambiental aprobada, ¿ya? La fecha estimada, en el fondo, de plazo desde que se da el ok para avanzar es de 3 a 4 años. Por lo tanto, no es un proyecto que en funcionar tome demasiado tiempo. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces, ¿está conectado? Don Carlos? Vamos a la palabra a don Carlos Díaz. ¿Está por ahí, don Carlos? Sí. Tiene 15 minutos para poner, don Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vivo en Aysén, en Puerto Aysén. Mi familia es de Magallanes. Saludos a los magallánicos. Y voy a exponer algo bien general del proyecto de ley. Yo fui Seremi de Energía hasta abril de este año y la verdad, la única razón por la cual acepté ese cargo fue impulsar que tuviéramos esta ley que echábamos de menos hace mucho tiempo. Hubo un compromiso el 2019 del ex ministro de Energía, Llobet, de hacer este proyecto de ley que después por la pandemia no se cumplió, entonces estoy feliz de que se haya presentado. Y quiero dar una visión un poco más ciudadana. Sé que han estado los salmoneros, titulares de empresas, y mi visión ciudadana es más enfocada en la descarbonización de los sistemas. Acá vemos la energía generada por los diferentes sistemas medianos en Chile, que son 10, donde hay varios en Magallanes que tienen un 100% de la energía generada con combustibles fósiles. Eso es impensable incluso para Qatar. Entonces, cuando vemos una realidad así, vemos que hay una falla en la ley y que es lo que decía Astrid hace un rato. Cuando nos aseguran una tarifa por 4 años, ningún inversionista se atreve a invertir. Las centrales renovables tienen ciertas características, no solo ser limpias, sino que tienen una inversión mayor que la generación o diésel o gas o fósil en general, pero tienen costos de operación mucho más bajos. Entonces, cuando decimos que el proyecto de ley quiere incentivar la descarbonización de los sistemas medianos, hay que entender este fenómeno para ver qué es lo que incentivamos. Se necesita, por un lado, dar certidumbre a la inversión, que no solo sean 4 años, como decía, sino que sean más periodos tarifarios. Los periodos tarifarios son 4 años, pero también se necesita reconocer inversiones en almacenamiento porque la generación renovable generalmente no es estable, es variable. Entonces necesitamos no poder confiar, por ejemplo, con centrales eólicas sin almacenamiento que inyecten directo a sistemas medianos chicos, como pasa en el sistema eléctrico nacional, que es mucho más grande y puede aceptar esa potencia variable. En los sistemas medianos son tan chicos que no pueden, entonces necesitan almacenamiento y necesitamos reconocer ese almacenamiento en la tarifa. Y voy a ir directo al proyecto de ley que se presentó. Ahí se reconoce, por un lado, artículo 179, estos son extractos del proyecto de ley, se reconocen
que los medios de generación renovables no convencionales y los sistemas de almacenamiento pueden ser o van a ser incluidos en la determinación del costo total de largo plazo. Lo van a ver seguramente cuando estudien en detalle el proyecto de ley, el CTLP famoso, y se va a incorporar en el proceso tarifario en curso más los 2 procesos tarifarios siguientes. Con esto ya tenemos hasta 12 años de certidumbre de que la Comisión Nacional de Energía no va a venir un año y va a decir, a ver, por ejemplo, esta central fotovoltaica te costó tanto, pero ahora, dado que cambió la tecnología, han pasado 4 años, ahora cuestan tanto menos, entonces te reconozco el precio de lo que te costaría construirla ahora en este momento. Eso es lo que pasa ahora y por eso no hay empresas que inviertan en estos sistemas y por eso vemos el nivel de carbonización que tienen. Eso es lo que cambia el proyecto de ley. Por otro lado, en las tarifas, como explicó muy bien el subsecretario, acá no me voy a detener mucho, pero muestro el proyecto de ley mismo. Lo que se hace en el artículo 157, se hacen 2 cosas en la tarifa. La 157 es que se mete los sistemas medianos al precio nudo promedio, que es algo que probablemente siempre debieron haber estado en el precio nudo promedio. Ese fue el espíritu de la ley en el precio nudo promedio. Los sistemas medianos quedaron fuera, ahora nos estamos poniendo al día. Y lo importante es que los sistemas medianos ganan o empatan, pero nunca pierden. Porque, si se fijan en la redacción, para todos los concesionarios del Sistema Eléctrico Nacional y de los sistemas medianos, el precio nudo de tal concesionario deberá ajustarse de modo a suprimir el exceso del 5%, sobre el 5%, el que será absorbido por los precios promedio de los demás concesionarios que operan en el Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, los sistemas eléctricos, los sistemas medianos, aunque tengan un precio de generación, si es que lo tuvieran, más bajo que el promedio, no van a aportar al precio nudo promedio. Y como las estimaciones que tenía el subsecretario era que el costo para el sistema eléctrico nacional es totalmente despreciable. Este es el segundo mecanismo que entra en las tarifas, el artículo 191, es diferente. Antes de entrar a lo que dice el artículo 191, quiero mostrar cómo quedaron con la última alza de tarifas, las tarifas a nivel nacional, donde vemos las últimas 2 columnas, Coyhaique y en las capitales regionales, Coyhaique y Punta Arenas, quedaron tanto para el tramo de 350 kWh para abajo o para arriba, por los hogares por sobre 350 kWh al mes, quedaron por sobre el promedio nacional, donde Aysén, por ejemplo, quedó en los hogares que se calefaccionan con electricidad, que es el gráfico de abajo, quedó bien por sobre el promedio, por lejos en la región más cara, con 248 pesos el kWh en los hogares que se calefaccionan con electricidad, o sea que tienen un consumo de más de 350 kWh al mes. Es súper preocupante tener un monto tan parecido a los 300 pesos, porque en los 300 pesos por kWh ya a un hogar le conviene desconectarse de la red y generar con diésel propio, con un generador propio. Y eso, que yo sepa, nunca ha pasado en Chile. Entonces estamos en Aysén acercándonos a un caso donde podríamos tener que pagar la distribución eléctrica entre incluso menos clientes porque algunos se van a empezar a desconectar. Entonces, quiero dar esa preocupación para después respaldar lo que dice el artículo 191, que viene a ayudar a que bajen esas tarifas. El 191 en realidad, perdón, no ayuda a que bajen las tarifas de residenciales, sino que el 157 hace eso. El 191 es un poco más justo en los consumidores no residenciales, en los industriales, en los comerciales. En esos, lo que hace, como bien explicaba el subsecretario, las empresas que están en las comunas de distribución cara ahora están financiando la equidad tarifaria residencial. Aunque no les llega el beneficio, lo financian. Lo que dice el 191 es que las empresas que están en esas comunas dejan de financiar esa equidad tarifaria residencial.
Y la gracia que tiene es que no solo afecta a los sistemas medianos, sino que acá doy algunos ejemplos solo porque hay diputados en esas comunas. Arica, Camarones y Putre está beneficiado. Frutillar, Yanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt, rural, porque Puerto Montt tiene varias distribuidoras. La urbana es una distribuidora, la rural es otra. Puerto Varas, entiendo que tiene 3 distribuidoras, también es la rural. Purranque, toda la provincia de Palena, todas las comunas conectadas a sistemas medianos en la región de Aysén, etc. Eso tiene un beneficio en las empresas. Otros aspectos súper importantes del proyecto de ley: mejora y descentraliza el proceso de planificación de los sistemas medianos, y esto es bien también desde la ciudadanía. La ciudadanía quiere participar en cómo quiere abastecerse de energía. Yo vivo en un sistema que es el menos carbonizado de todos los sistemas medianos, pero hay otros que, como mostré, tienen 100% de carbonización, y me imagino que los ciudadanos en esos sistemas quieren participar y quieren decir: yo no estoy cómodo abasteciéndome el 100% de mi energía de combustibles fósiles. Quiero que se vayan incorporando energías renovables a mi sistema. Y por otro lado, y particularmente en los proyectos, futuros proyectos de hidrógeno verde en Magallanes, la ley actual no es clara y de hecho puede tener muchos problemas cuando esos proyectos quieran empezar a operar. Y lo que hace el proyecto de ley es ordenar ese sistema, es eliminar los vacíos legales que existen en este momento para esos proyectos que son demasiado grandes, que podrían tener la potencia de pasar a ser al tiro un sistema eléctrico nacional, que no tiene sentido. Tendrían que coordinarse por un nuevo coordinador, que tampoco tiene sentido, son sistemas independientes. Podrían incluso conectarse a un sistema mediano y descarbonizarlo inmediatamente, pero se necesitan ciertas categorías que el proyecto de ley los da y que si no, no se podría hacer. De hecho, eso fue estudiado inicialmente. Este proyecto de ley, años atrás, viene de un financiamiento alemán que analizó la ley de los sistemas medianos porque quería que los proyectos de hidrógeno verde se hicieran. Entonces, esa es como la historia de muchos años atrás. Primeras propuestas e indicaciones también desde un ciudadano, pese a que fui Ceremi, pero en este momento ciudadano. Estoy contratado medio tiempo por la FAO y eso es mi único compromiso laboral que tengo, y no por este tema. El proyecto de ley define un plazo de 24 meses para la presentación del reglamento. Creo que es excesivo. Propongo reducirlo a 12 meses. La segunda propuesta de indicación o tema para poner la indicación: si es que queremos descarbonizar estos sistemas rápido, una forma de descarbonizarlos rápido es a través de los pequeños proyectos de net billing, pero para motivar los proyectos de net billing, que son generación en microcentrales con techos solares o con una pequeña generadora eólica en la casa, o incluso proyectos asociativos con una cooperativa que quiera generar e inyectar. Para motivar esos proyectos, se propone que la tarifa de inyección de esos proyectos sea de acuerdo al costo marginal de la generación que están desplazando, que en la mayoría de estos sistemas va a ser o diésel o gas. Creo que es lo más justo. Creo que si un proyecto de una persona que tiene paneles solares en su techo y está desplazando diésel, no es justo que le paguen 1/3 de lo que cuesta esa generación diésel. Y es una buena forma de descarbonizar muy rápido estos sistemas, si se pone una tarifa del costo marginal desplazado, tendríamos muchísimos proyectos así de chicos que podrían ir descarbonizando. Con una buena tarifa también se les podría exigir, por ejemplo, estabilidad de potencia, y podrían no solo ser paneles solares, sino que podrían tener baterías para estabilizar la potencia, etc. Y la tercera propuesta de primera tema de indicación es revisar la posibilidad de que la equidad tarifaria también incorpore tarifas no residenciales en los sistemas medianos. Y esto también está impulsado con que una pyme o una empresa en Aysén
tiene un costo de energía más alto que el promedio y eso se corrige por el precio nuevo promedio, pero el costo de potencia que tiene es enorme, es 5 veces, 6 veces más caro que en Santiago o incluso que en Magallanes. Y eso se ve porque los sistemas de distribución, en particular en Aysén, pero hay otros que también sufren esto, son muchos kilómetros de línea pagado por muy pocos clientes. Y eso hace que la potencia que se cobra a esas empresas, que es la que paga el costo de distribución, sea tanto mayor en Aysén y en otras comunas también, comparado con Santiago o con otras comunas más densificadas. Entonces, se propone hacer algún tipo de mecanismo parecido al precio nuevo promedio, pero en la distribución. Eso. Muchas gracias por el tiempo. Don Carlos, vamos entonces a dar tiempo a los diputados y diputadas para que hagan las consultas necesarias a los 3 expositores. Damos la palabra entonces. Diputado Sáez. Sí, quisiera preguntarle al subsecretario por su intermedio, Presidenta, respecto a las propuestas de indicaciones que mencionaba el último expositor, en particular la segunda, que está referida a mejoras en la generación distribuida, en net billing. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno de aquello y si es que efectivamente es plausible generar mejoras en este proyecto de ley? A mí me parece a priori que es del todo pertinente, pero me gustaría poder conocer la visión que tienen ustedes. Lo hemos hablado en otras ocasiones con el ministro también, que es una materia pendiente en nuestro país. La ley de generación distribuida, puedo estar equivocado, pero puede tener más de una década, y cuando se legisló se ofreció al país como una ley muy innovadora que podía generar una diferencia importante en cuanto a potenciar la presencia de energías renovables no convencionales, pero sin embargo, revisándola en el tiempo, en realidad la ley no ha aportado significativamente. Entonces, ahí hay una herramienta que existe, que ha sido subutilizada por sus propias insuficiencias, y me gustaría saber si es que ustedes consideran pertinente inyectar algunas mejoras, por ejemplo, en este proyecto, o bien si es una discusión un poco más compleja que amerita otro tipo de discusión. Vamos a hacer las preguntas y después contestar a su secretario. Diputada Javier Morales. Gracias, Presidenta. Agradecer las presentaciones y sobre el punto, yo entiendo que este es un proyecto de ley que se refiere a los sistemas medianos, pero tal como señalaba el tercer expositor, sin duda está haciendo frente al desafío que significa la posible industria de hidrógeno verde en Magallanes. Y ante eso quería preguntarle a las dos presentaciones a la primera, a esta empresa, si esta tecnología permitiría, en caso que se implementara en Magallanes, utilizar esa energía eólica para incluirla en el sistema mediano, independiente de las zonas. Magallanes es un territorio muy grande, igual que Aysén, y donde se van a ubicar estos campos de aerogeneradores muchas veces están muy alejados de las 4 capitales provinciales. Para saber más o menos si tienen experiencia en eso en el mundo, qué están pensando, solo se están concentrando en un posible proyecto en Aysén. Y para el otro expositor, entiendo que, por lo que él señalaba, que esta ley permitiría desregular a estos sistemas aislados, porque si no tendrían que someterse a la regulación como si fuesen parte del sistema interconectado o el sistema nacional. Y en eso, ¿cuál es su postura de cómo debiesen ser regulados estos sistemas aislados, que podríamos avanzar en esta ley para que parte de esa energía también pueda utilizarse para nuestras regiones y no solo exportarla para otros continentes? Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Consultas, diputados, diputadas? Yo tengo una consulta al subsecretario, pero más que una consulta es a ver si me explica lo que usted expuso. El 70% de una cuenta es de generación. Y en ese 70% usted me interesa para responderle al diputado Mattison lo que señaló la sesión anterior. Por eso quiero aclararlo. De ese 70%, con este proyecto de ley y con el PNP, al 2027 a Magallanes le bajaría un 5%, ¿no es cierto? Pero de ese 70%. Y con la equidad tarifaria
le subiría un 3, probablemente, máximo un 3, pero de la distribución, o sea, del 20%. O sea, de todos modos, en suma y resta, le baja también el costo con este proyecto de ley. No le sube. Eso. Si me permiten partir por la última y después respondo las otras dos. Sí, efectivamente, como se señalaba en la primera propuesta, que es ajuste y recargo del precio de nube promedio, como lo señalábamos en la presentación, esto opera sobre el precio de la energía. El precio de la energía representa aproximadamente cerca del 70% de las cuentas de la electricidad actualmente, y de acuerdo a lo que mostramos en el gráfico, para el año 2027, en el caso de Magallanes, en el caso de aprobarse esta ley y aplicarse este mecanismo de ajuste de recargo del precio de nuevo promedio para Magallanes, en el año 2027 podríamos observar una baja en la cuenta final para este elemento de la cuenta de la electricidad, de una rebaja del 5%, tanto para clientes residenciales como no residenciales. Y en este caso también es importante tener en cuenta que no afectaría tampoco la recarga en este caso, porque este mecanismo, si ustedes recuerdan, es ajuste y recargo porque rebaja para en este caso, la distribuidora o las comunas que tengan un precio de energía muy alto. En ese caso, se rebaja para meterlo dentro de la banda. Pero por otra parte, esa rebaja se recarga a otras distribuidoras. En este caso, la recarga a las distribuidoras no se realiza porque así lo establece la ley, para el caso de los sistemas medianos. Por lo tanto, ninguno de los 10 sistemas medianos, que son los 2 de los lagos, los 4 de la región de Aysén y los 4 de Magallanes, en este caso, soportarían la recarga. Entonces, en ese sentido, solamente se verían beneficiados, y en el caso, insisto, de Magallanes, lo que vemos, lo que proyectamos, que el 2027 se vería una rebaja del 5% en los dos términos señalados, y efectivamente lo que veíamos respecto del otro mecanismo, que es equidad tarifaria residencial, efectivamente se observaba ahí una eventual alza respecto de los clientes no residenciales, y ahí se ponía el ejemplo de la tarifa AT4.3, que es aquella que ocupan este tipo de clientes comerciales y no residenciales, que son industriales o comerciales y que tienen la mayor facturación de energía. En ese caso, efectivamente, ahí lo que se evaluaba o lo que se podía constatar, de acuerdo a los cálculos que teníamos, era que se verificara un alza del 3% para ese tipo de clientes. Respondo las otras dos preguntas y después, si me permitieran agregar un punto adicional, por favor. Respondiendo al diputado Sáez a propósito de la modificación de net billing, es un punto que efectivamente podemos evaluar, pero efectivamente lo que queremos evaluar es cuál sería la ley adecuada para poder hacerlo. Si la modificación en este caso está más centrada en el caso de los sistemas medianos, sería más pertinente en este caso hacerlo en este proyecto de ley, que es lo que entiendo que estaba haciendo el expositor. Es un punto que podemos evaluar. Y solamente respecto, para referirme un punto a propósito de lo que decía la diputada Javiera Morales, solamente respecto del punto que señalaban respecto de los sistemas aislados. En este caso, este proyecto de ley, el de sistemas medianos, solamente establece las categorías, no desregula, sino que crea las categorías para que en el caso de los sistemas aislados para sectores productivos sea desarrollado en el proyecto de ley que viene. Entonces, en este caso no está en ese sentido desregulando nada, sino que simplemente creando categorías de sistemas eléctricos para poder ordenarlos. Y esto porque en la primera sesión que tuvimos, cuando pusimos el proyecto de ley, era necesario establecer una nueva clasificación de los sistemas eléctricos para que de esa forma también pudiese regularse de manera más adecuada
la transición cuando un sistema aislado pase a sistema mediano y que actualmente no existe un proceso de transición, y eso haría que de un día para otro se hicieran aplicable un régimen que es mucho más regulado y que también tiene tarifas también reguladas que no las tienen los sistemas aislados, pero sí las tienen los sistemas medianos. Por lo tanto, en resumen, este proyecto de ley lo que hace es crear categorías de sistemas eléctricos para resolver los problemas regulatorios que se dan cuando un determinado sistema está transitando al otro. Pero la regulación en sí vendría en el proyecto de los sistemas aislados para este tipo de sistema eléctrico. Sí, solamente, si me permite, Presidenta, un punto. Efectivamente, lo que hemos visto es que este proyecto de ley, que hoy día hemos podido analizar más en profundidad los mecanismos tarifarios, es un proyecto de ley que en ese sentido se aplica a todos los sistemas medianos, a todos los sistemas eléctricos medianos, que insisto, son 2 en la región de los lagos, 4 en la región de Aysén, 4 en la región de Magallanes, que pudimos ver en el caso de la aplicación del precio de nuevo promedio. Es la aplicación, las simulaciones que pudimos ver son simulaciones que en todos casos terminan por beneficiar en distintas formas, pero sí termina beneficiando a cada uno de los sistemas medianos. Y en ese caso también lo que se puede ver es que el recargo que tienen que soportar los demás sistemas medianos, que en este caso son los del sistema eléctrico nacional, porque los sistemas medianos no sufren el recargo, es bastante acotado. De hecho, podíamos ver, como se señaló, que la mayor recarga se produce en el año 2028 y que alcanza a un 0.26%. Eso respecto del mecanismo de ajuste recargo. Respecto del mecanismo de equidad tarifaria residencial, efectivamente ahí se podían ver un alza en el segmento, como señalamos, de distribución, que había en este caso un 3% para algunas regiones, como en el caso de Magallanes, y en ese sentido nosotros lo que quisiéramos proponer para justamente con el ánimo de poder buscar un proyecto y un régimen adecuado para cada una de los sistemas eléctricos, y dentro, por supuesto, de los plazos que estamos estableciendo para la tramitación de este proyecto de ley, convocar a una reunión donde podamos tener como los asesores durante esta semana para ir buscando otras alternativas para ver si encontramos alguna forma de reducir los impactos que se pueden dar en los distintos sistemas eléctricos, teniendo en cuenta que estamos actuando sobre un mecanismo que ya existe. Y esto es importante señalarlo, porque que estemos trabajando sobre un mecanismo que ya existe nos permite que tengamos una tramitación más rápida, porque estamos actuando sobre un mecanismo que ya no solamente está aprobado, porque ya está aplicándose, sino que además en ese sentido está bastante legitimado. Es decir, es un mecanismo que justamente permite que el precio de la energía no se dispare respecto de otras comunas del país. Y por otra parte, lo que estamos buscando es evitar esta situación bastante rara que se da cuando hay una comuna que está beneficiada por justamente tener costos muy altos de distribución, en donde los clientes residenciales están en ese sentido teniendo una rebaja, pero los clientes no residenciales de la misma comuna no solamente no están teniendo una rebaja, sino que además están pagando para financiar lo otro. Entonces, queremos buscar una solución adecuada para eso, y en ese sentido convocaremos durante esta semana para ir buscando algunas otras alternativas, también para ir buscando la forma de buscar un ajuste y recargo que permita la mejor distribución tarifaria para los efectos de este proyecto de ley y en esta comisión. Gracias, secretario. Vamos a solicitar el acuerdo para alargar la sesión en 15 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Acordado, entonces. Sí, diputada Mellado. Gracias, presidenta. Bueno, al escuchar al señor subsecretario y la exposición que se hace también respecto a estas empresas que pueden ser generadoras de energía renovable, y el tercer expositor, yo creo
y quisiera ser más práctica desde lo técnico que es este proyecto, y es complejo de comprender. Pero generalmente la mayoría de la ciudadanía lo que espera es contar con una energía que sea permanente, que no tenga las complicaciones como lo hemos tenido también con todos los sistemas eléctricos. También requiere que las empresas pequeñas o medianas generadoras de energía tengan la posibilidad de generar esta energía y colocarla a disposición al sistema interconectado. Generalmente se espera eso, y yo le comentaba al señor subsecretario una experiencia que se había tenido en la comuna de San Juan de la Costa, donde la mayoría, que es una comuna que ha estado y que está hoy día dentro de los territorios de rezagado, y en esta comuna la mayoría de los adultas y adultos mayores le propusieron en la administración pasada la posibilidad de contar con un proyecto que pudiera incorporar un sistema de energía renovable para bajar el alza del valor de la electricidad. Y se pudo hacer así incorporando paneles fotovoltaicos. Se colocaron no la cantidad que era suficiente, seguramente por un tema presupuestario, pero todo ese territorio pudo ver una realidad distinta, que la cuenta de la luz se rebajó precisamente en los periodos con alta producción de solar, y por lo tanto eso era una realidad y que nosotros esperábamos que pudiera también ser replicable. Por otro lado, cuando uno ve los antecedentes del proyecto y lo que explicaba el ex Ceremi, conociendo la realidad territorial, conociendo cómo funcionan los sistemas medianos, conociendo también cómo funcionan los proyectos de energía renovable, hace un gran aporte a la discusión de este proyecto y que sería importante tener en las consideraciones para los sectores más aislados y para los sectores rezagados de inversión, que es lo que estamos discutiendo. Debiera permitirse la incorporación de estos proyectos como lo planteaba la desarrolladora de este proyecto grande que se está pensando para Aysén, porque aporta una realidad territorial que es distinta a otros lugares. Familias donde hay desconcentración, y por lo tanto yo creo que hay que hacer una revisión y también al escuchar a las pequeñas y medianas empresas desarrolladoras de estos proyectos, que ellos necesitan más tiempo, necesitan que este mecanismo de precio estabilizado que estaba dentro del reglamento y que lo están discutiendo en el proyecto con el ministro de Energía, producto de que se pretende también rebajar a ellos un porcentaje que les va a terminar afectando. Y esta misma situación que se está discutiendo con el proyecto de los subsidios eléctricos y que va a terminar también afectando en los sistemas medianos, porque a nosotros en realidad en los territorios mucho más apartados nos gustaría que exista este impulso. O sea, está el sistema eléctrico, pero también las generadoras pequeñas o medianas tengan la posibilidad de ser distribuidora y entregar al sistema interconectado su producción, y con ello se rebajaría un porcentaje importante a los sistemas de energía, porque como está planteado en el sistema eléctrico mediano, uno no ve que sea tanta la rebaja en porcentaje en la afectación a la energía que se está entregando en estos territorios que son bastante aislados. Y no sé qué posibilidades se tendría de evaluar, entendiendo también haber escuchado la tercera exposición, haber escuchado la segunda de energía renovable, y siendo esta una realidad, y que puedo decir y dar fe que efectivamente en estos lugares más apartados y rezagados es posible. Subsecretario, si me permite responder, y presidente. Tiene la palabra la señora Aide. Disculpe, presidenta. Tiene si una me pregunta permite igual anterior. responderle a la diputada Morales.
tenemos un proyecto en Indonesia. Cuando uno mira el mapita de Indonesia, son islas súper chicas que tienen, obviamente, que los megawatts que se necesitan en esas islitas es mucho más pequeño de lo que es el proyecto de Aysén. Y está en desarrollo uno de esos proyectos que se llama Sumba en Indonesia, en donde finalmente se va a replicar en 20 de estas islas pequeñas este proyecto. Ya, por lo tanto, es 100% replicable. También nuestro proyecto de Barbados, de Martinica, que ya está en operación, se genera energía de lo que sobra del hidrógeno que se produce. Entonces ahí uno dice, bueno, puedo guardar ese hidrógeno de cierta forma y mandarlo a otras áreas para generar energía, por lo tanto es replicable. Y finalmente no solo es bueno para la región, sino que también abre muchas oportunidades para Magallanes. Y recordemos que son celdas de combustible, solo el sol, solo el viento es inestable. Si yo estoy generando con sol energía y pasa una nube, se cae. Si para el viento, lo mismo. Por lo tanto, esta tecnología, eso es lo que tiene de interesante, que genera esta energía limpia, pero totalmente estable. Y eso es lo que lo hace único, en definitiva. Gracias, Presidenta. Don Carlos, igual a usted le habían hecho una consulta. Tiene la palabra don Carlos Díaz. Me gustaría aclarar un tema antes. La ley de net billing efectivamente existe hace más o menos 10 años, entró en vigencia el 2014, la 20.571, pero tuvo una modificación que es maravillosa, la 21.118, que establece el mecanismo de asociatividad para que hayan cooperativas, para que hayan contratos de propiedad conjunta, para que la gente pueda tener una central de generación chica, pero que alcance para varias casas, en algún lado lejos de su punto de consumo, que los vecinos estén, no necesariamente sean vecinos, pueden estar en otras comunas y abastecerse de la energía generada por esa central, etc. Lo que propuse yo no es un nuevo mecanismo, el mecanismo ya está y es súper rápido de replicar. El tema es que la tarifa que se paga es mucho menor que la tarifa que está desplazando esa central. Entonces, lo justo creo que sería que sea la misma tarifa que está desplazando, el costo. Y respecto a la pregunta que me hicieron de cómo regular los sistemas con estas centrales, grandes centrales de hidrógeno en Magallanes, me queda totalmente como poncho el tema. Eso, el ministerio tiene tremendos profesionales para poder hacerlo. Pero sí me gustaría aportar algo que no es ciencia ficción, ya el ministro lo anunció en Aysén. Los sistemas medianos tienen una particularidad que en los compromisos de reducción de emisiones de Chile, los sistemas medianos no están. Entonces, las reducciones de emisiones en los sistemas medianos pueden ser transables con otros países. Y ya está el gobierno suizo interesado en financiar un proyecto en Aysén eólico para llevarse los certificados de reducción de emisiones. ¿Qué pasa con eso? Si es que bien los suizos invierten, como está la ley ahora, vamos a estar remunerando a la empresa a la que le llegó el aporte suizo como si ellos hubieran hecho la inversión y por esta modificación por los próximos 12 años, que creo que no es justo. Creo que si los suizos no están interesados en llevarse una rentabilidad por esa inversión, sino que se quieren llevar un certificado de reducción de emisiones, esa inversión se tiene que traspasar a tarifa. Y creo que esa tarifa tiene que traspasarse después de haber pasado por el precio de un nuevo promedio, mi humilde opinión. Y eso también puede pasar en Magallanes. También puede haber financiamiento internacional para reducir emisiones que se van a llevar un certificado, y esa inversión no es justo que estemos pagando los que estamos conectados al sistema, residenciales, industriales, quienes sean, por una inversión que en realidad se hizo con motivación de llevarse un certificado y no de recuperar esa inversión. Entonces al final va a haber una empresa que reciba ese aporte internacional que va a estar cobrando doble. Y eso es lo que queremos prevenir. Gracias, don Carlos. Yo quiero agregar algo también respecto a lo que decía la diputada Nullado, porque en realidad, claro, cuando nosotros vemos este proyecto y generamos grandes expectativas, pero vemos que baja un 17%, un 5%, tal vez no es tan motivador frente al alza que hay hoy día de producto del descongelamiento de las tarifas.
Pero aquí también hay que pensar en el largo plazo y que tiene que ver no solamente con el precio nuevo promedio y la equidad tarifaria, sino que tiene que ver también con lo que señalaba usted, de la cantidad de años que nos va a permitir a todos los sistemas medianos, diputada Nullado, de las 3 regiones, que nos va a permitir ingresar nuevas energías, que van a ser energías renovables. Nosotros en Aysén tenemos una empresa que es monopólica, que ha estado siempre sola, porque durante 4 años es imposible, si se evalúa cada 4 años, que una inversión venga. Entonces, en el largo plazo, este proyecto nos va a permitir tener energía renovable y que eso no hay duda de que a la larga ese precio que hoy día lo tenemos, producto del PNP bajando, se va a poder bajar producto de más oferta y a menor costo. Entonces, ese yo creo que es una gran ventaja que claramente que va a disminuir los precios de la energía a largo plazo. Esto es más rápido, que este va a ser el efecto, el impacto que va a tener en el mediano plazo. Pero en el largo plazo podríamos tener un impacto mucho mayor si logramos tener energías renovables en las 3 regiones donde están los sistemas medianos. Secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente. Nos quedan 2 minutos. Ya, y también, en ese sentido, aprovechando también responder en parte lo que señala la diputada Nollado, efectivamente este proyecto es mucho más que los efectos tarifarios de lo que expusimos el día de hoy. Este proyecto, además de establecer una serie de otros elementos que te lo mencionó el ex-CRM, el señor Carlos Díaz, que tienen que ver con participación y transparencia en los procesos, participación ciudadana en los procesos tarifarios, también avanza de una manera tan importante en promover la incorporación de energías renovables y también de almacenamiento en los sistemas medianos. Y esto es particularmente importante porque lo que queremos es evitar lo que se está dando hasta el momento en los sistemas medianos, que básicamente cuando se planificaba y se tarificaban los sistemas medianos, las inversiones que terminaban siendo en ese momento las más rentables era que la empresa actual, la que en este momento es la que está proveyendo el servicio, terminara adquiriendo una unidad diésel más, lo que por lo tanto contaminante, y en este sentido no avanza en la misma línea que queremos avanzar como país y que estamos avanzando como país con la promoción o la penetración de las energías renovables. Y en ese sentido estamos estableciendo diversos mecanismos como establecer la promoción de las energías renovables, el almacenamiento, pero también estableciendo en ese sentido periodos de inversión para que se reconozcan, o mejor dicho, estableciendo periodos de tiempo para que se reconozca la inversión a las energías renovables en este sentido que se ingresan a los sistemas medianos, porque sabemos que en este caso las energías renovables tienen en un principio costos más altos en su primera etapa de inversión, pero menor de operación. Y por lo tanto eso también está reconocido en el proyecto de ley. Así también con una serie de otras medidas. Lo que quiero decir es que este proyecto es un proyecto integral que regula varios aspectos de la regulación de los sistemas medianos, no solamente los tarifarios que hemos expuesto el día de hoy, y que en este sentido lo que busca es mejorar el régimen de todos los sistemas medianos que, insisto, son 2 de la comuna, perdón, 2 de la región de Los Lagos, 4 de Aysén y 4 de la región de Magallanes. Sí, en breve sí, estamos fuera de hora, pero diputado Mathieu, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solo hacer algunos alcances, unos pocos. Aquí el subsecretario habla de promover la energía renovable y sin embargo en el proyecto para aumento de subsidios que hay en la Seremi de Energía se habla de aplicarle, hablemos de un impuesto a las pequeñas y medianas empresas que generan energía en base a energía renovable de entre un 36 y un 40% para poder solventar estos subsidios, lo que es una incoherencia, digamos, desde si es que uno lo analiza un poco. El tema de la baja en las tarifas de la energía eléctrica por la implementación o la promoción de centrales en base a energía renovable, esa promesa ya la tuvimos en el año 2017, cuando fue el ministro Pacheco, o sea, don Máximo Pacheco, ministro de Energía.
y vemos que no sucedió. Entonces, por otra parte, el gráfico que muestra acerca de cómo variaría el precio de la energía con respecto a este proyecto, o sea, con la implementación de este proyecto, parte en el año 2025 y vemos que en el mismo proyecto se habla de un plazo de 24 meses para establecer un reglamento, lo que tampoco es coherente. Y permítanme el beneficio de la duda, porque realmente cuando se empezó a estudiar el proyecto de la estabilización de la energía, el Ministerio dijo que la energía en promedio iban a subir un 16 y algo %. Y vemos que, por ejemplo, en Magallanes está subiendo en un máximo de un 56%. Y está sucediendo eso a nivel nacional. Prácticamente en ninguna parte se cumple lo del 16,5%. Entonces, cuando a nosotros nos traen cifras aquí, nos traen gráficos, a uno le surgen dudas después que ve los resultados de los gráficos anteriores o de lo que ha manifestado el Ministerio de Energía en otras comisiones o con otros proyectos que también tienen relación con la energía eléctrica. Eso, señora presidenta. Gracias, diputada Matizón. Vamos a cerrar la sesión porque estamos ya pasados en... Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.